Bendito Dios, te damos gracias una vez más, te bendecimos. Nuevamente estamos en tu presencia, hemos proclamado y alabado tu nombre. Y ahora te pedimos, amado Dios, que tú bendigas tu palabra en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Bien, yo tengo aquí en el libro de Jueces la historia de un personaje, y vamos a irnos al capítulo 12 de Jueces. Ahí tenemos un personaje llamado Jefter, o Jefter, no sé si se pronuncia así o de la otra manera, o Jefter, pero no importa. Yo lo que quisiera resaltar hoy que lo importante de las personas no es el origen, ni tampoco el nombre que tienen. Lo que se ha de valorar en las personas es su carácter. Y una de las cosas que podemos ver en este personaje es que era un hombre de palabra. Amén. La verdad es que en las Escrituras encontramos muy pocas personas de palabra. ¿Usted sabe lo que significa ser una persona de palabra? Ser una persona de palabra es una persona que cuando empeña su palabra la cumple. Hoy en día, ¿verdad? Vivimos en una época donde la palabra tiene tan poco valor. La gente promete tanto, no solamente en el mundo político, sino también en el mundo religioso. Se promete mucho, se habla mucho, pero se cumple poco. Pues a través de este personaje vamos a aprender que él era un hombre de palabra. Y además era un hombre que antes de ir a la guerra era un hombre de paz, porque un hombre de palabra es un hombre de paz también. Antes de ir a la guerra, de utilizar las armas, hacía todo lo posible a través de la diplomacia y de los medios que estaban a su alcance, llegar a acuerdos, a pactos, para evitar la guerra. Qué bueno tener este tipo de corazón. ¿Amén? Normalmente el hombre es más propenso a utilizar la boca rápidamente para ofender o para quejarse. En cambio, qué bueno es encontrar, ¿verdad?, personas que saben dominar su lenguaje, que son capaces de controlar también sus palabras. Para eso se requiere, hermano, ¿verdad?, mucho compromiso en el sentido de integridad. No estoy hablando de forzarse en ese tipo de religioso, sino, como ya estamos compartiendo, ¿verdad?, estudiando en la carta de Pedro, algo que proviene de Dios, amén. Es algo que Dios nos da, porque al fin y al cabo, ¿qué dice Pablo que es el dominio propio? Es fruto del Espíritu de Dios, amén. Por tanto, si no proviene de Él, ¿de dónde lo sacamos? Porque muchas personas piensan o creen que el dominio propio, el dominar las situaciones, es una cualidad que consiguen los seres humanos. Y la verdad es que puede ser que el esfuerzo consiga ciertas metas, pero tarde o temprano solemos fallar. Pero cuando realmente es obra del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces el asunto es muy diferente. Yo no sé si usted conoce la historia de este personaje, si lo han leído. Este personaje lo encontramos en este capítulo y en el anterior. En el verso 1 del capítulo anterior vamos a leer algo para conocerle un poquito mejor. Jefter, el galaadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefter, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Bien, vemos, hermano, que de donde procedía este hombre, pues si miramos y valoramos la procedencia de las personas, pues muchas veces vamos a tener problemas. Y ese fue el problema, ¿verdad?, de la mayoría de los judíos cuando el Señor apareció, ¿verdad? No lo reconocieron. Y uno de los problemas que tenían era por la procedencia de donde venía Jesús. Porque
sus paisanos, sus conocidos decían, ¿no es hijo de María y de José el carpintero? ¿No están sus hermanos que no son muy destacados en nuestro pueblo? Son gente simple, sencilla. Así que, ¿cómo va a ser este el Mesías? Hermano, no nos quedemos mirando la procedencia de las personas, sino lo que aquí podemos ver es que era un hombre. ¿Qué dice aquí? ¿Qué cualidades tenía este hombre ya? Era esforzado y valiente. Y esto es lo que vale, hermanos. Esto es lo que realmente nos tiene que destacar, o se tiene que ver en nosotros, estas cualidades. ¿Qué importa quién es nuestro padre o nuestra madre? ¿Qué importa si naciste en una barraca o naciste en un palacio? ¿Acaso eso nos distingue? Sí, en la sociedad en la que vivimos, sí, claro, si procedes de un palacio, seguro que te van a valorar más que si saben que vienes de una barraca. Normal, porque el hombre natural pues se deja llevar por lo que le impresiona. Pero ante los ojos de Dios, hermanos, es muy diferente. Lo que aquí vale, hermanos, es la calidad de nuestro corazón. Eso es lo que Dios está observando, cosa que también por la gracia de Dios la recibimos, porque no es que nos somos mejores que los demás porque somos más buenos, sino porque Dios nos hace ser diferentes. Porque si Dios no nos hace, pues ya sabemos lo que somos. Mírese un poquito hacia adentro y se dará cuenta qué clase de persona es. ¿Qué tipo de esforzado somos si Dios no nos esfuerza un poquito? Porque si no nos esfuerza un poquito Dios, pues nos pasamos el tiempo en la cama. La verdad es que nos gusta más descansar. Generalizado, entremos todos, porque la realidad es esta. Si algo hacemos por la gracia de Dios, es que lo hacemos. Era un hombre de un carácter, no importa, sus hermanos le menospreciaban, porque decían que no era un hijo legítimo. Unos dicen que era, aquí dicen que era hijo de una ramera, otros dicen que era hijo de una extranjera. Bueno, usted va a encontrar diferentes opiniones. O hija de un concubinato, de un matrimonio no legal. Aquí se destaca, o la traducción esta dice que era hijo de una ramera. Es decir, que este hombre tuvo relaciones con otra mujer que no era su mujer. Y de esa relación pues surgió este muchacho. Y nació en primer lugar, y después pues dice la historia que la mujer legítima de este hombre pues tuvo también hijos. Y cuando crecieron pues se enteraron que era medio hermano y que su procedencia no era buena. Así que para que lo creemos, la ley también pues enseñaba, también decía, ¿verdad?, que los hijos ilegítimos no podían heredar con los hijos legítimos. Así que el joven tenía el asunto bastante complicado. Así que cuando veamos el asunto bastante complicado, esperemos en Dios. Porque si esperamos en los hombres, que lo vamos a tener difícil, hermano. Fíjese que ni sus hermanos, ni sus parientes, ni tan siquiera, hermanos, en la tribu de la que procedía y del pueblo que venía, lo aceptaban porque se tuvo que marchar, dice la historia. Tuvo que huir, ahí lo dice. Y se fue a tierras extranjeras, más o menos lo mismo que le ocurrió más tarde a David, que también por las persecuciones tuvo que marcharse a tierras extranjeras. Y fue muy parecido la historia de David con la historia de este hombre, porque también él formó un ejército de personas que estaban por ahí como él, menospreciadas, y hizo un ejército y que se dedicaba pues al pillaje, al robo. La verdad es que, aunque no lo hacía con sus parientes los israelitas, pero lo hacía con las naciones vecinas, porque de algo tenía el hombre que vivir. Si su familia no lo quería, su pueblo lo había echado y se encontraba el hombre por ahí en la inmigración, pues a vivir de lo que fuera. Y en ese tiempo, pues posiblemente, no sé si es que el hombre no tuvo interés en buscar un trabajo decente, pero dice que formó un pequeño ejército y él vivía de esta forma. Pero el tiempo pasó, hermano, y cuando vienen los problemas, entonces cuando realmente valoramos a las personas, cuando vemos que nosotros no tenemos recursos, entonces es cuando nos damos cuenta del valor de las personas.
El pueblo no sabía, el pueblo no ignoraba que este hombre era un hombre esforzado y valiente. Él lo había demostrado en varias ocasiones. Además, el haber formado un ejército en tan poco tiempo ya demostraba que tenía un trasfondo de responsable competente. Así que cuando llegó la situación de que Israel estaba en un problema, porque en ese tiempo, en el tiempo de los jueces, usted sabe que el pueblo era muy propenso, Josué ya había muerto, ¿verdad? Pues ahora las tribus, cada cual luchaba por sí, y una vez que otra, pues Dios iba levantando hombres en ciertas épocas para liberar a Israel, porque Israel, cuando no tiene a alguien que les dirija, es muy propenso el pueblo a desanimarse y a descarriarse y a mezclarse en las cosas cotidianas. Sí, se requiere a alguien, hermano, que nos esté despertando y alentando constantemente en las cosas de Dios, porque si no las abandonamos. Nuestra tendencia no es a buscar a Dios, sino a alejarnos de Dios. Así que necesitamos a alguien que nos esté constantemente exhortando. Para eso es que Dios levanta a estas personas. Lo ha hecho a través de toda la historia. Porque Dios sabe nuestro trasfondo, nos conoce bien. Y sabe que si no hay alguien que Dios en su gracia mueve los hilos, pues la verdad es que nos desanimamos pronto y perdemos el hilo muy fácil. Así que este hombre Dios lo iba a levantar con ese propósito de ayudar a su pueblo, porque lo vio en un triste momento. No solamente en el asunto espiritual, que era un caos en ese tiempo, sino materialmente le venían y le robaban constantemente. Es decir, los que le dominaban eran más poderosos y aun cuando trabajaban, pues le robaban lo poco que tenían. Así que lo único que podía esperar el pueblo es que mandara un libertador y les ayudara a sacarlos de la situación de pobreza en la que habían caído. Y ahí es que llega el momento, la oportunidad para este hombre. Así que ahora sí vamos a pasar a volver, después de ver un poquito el trasfondo de este hombre, al versículo que hemos leído en el capítulo 12. Dice que después de que él volvió de alcanzar una gran victoria, la cual también tristemente le trajo unas consecuencias a Yefté, porque era un hombre de palabra y él hizo un voto a Dios. Y ya saben la historia, ¿verdad? Que dijo: el primero que me salga después de alcanzar la victoria, si me la das, pues yo lo voy a consagrar. Y tristemente le fue a salir al encuentro la única hija que tenía. No tenía más que esa hija. Y él había hecho un voto que la primera persona que le recibiera sería consagrada a Dios. Así que también aprendamos que tengamos cuidado de hacer los votos en momentos emocionales. No sé que después nos traigan problemas gordos. También tengamos prudentes en ese aspecto. Muchas veces comprometemos nuestra palabra y después ¿qué? ¿Y si no la cumplimos? Hay un problema. Pero este hombre era un hombre de palabra, y cuando él vuelve de vencer a sus adversarios, a sus enemigos, entonces le sale su hija. Él se sintió muy triste porque dijo: ahora no me podré retratar, es decir, no podré tener descendencia, porque era la única que le podía dar una familia, una descendencia. Pero como iba a ser consagrada completamente a Dios, pues por tanto ella tenía que ser dada posiblemente al tabernáculo, porque el templo no existía en ese tiempo. Y aquí nos dice que ella fue consagrada y no conoció varón en todos los días de su vida. Ahora, hermanos, si usted y yo empeñamos nuestra palabra de tal forma, ¿estaríamos dispuestos a cumplir el voto o no? ¿Verdad que nosotros somos muy fáciles de decir: qué necio fui, ¿verdad? Pero este hombre, como era un hombre de palabra, le había prometido a Dios algo y él dijo: lo que he prometido lo voy a cumplir porque soy un hombre de palabra. Una buena lección para todos nosotros, hermanos, que cuando empeñemos nuestra palabra hay que cumplir lo que digamos a través de nuestra boca, porque si no, eso nos va a traer consecuencias futuras. Por eso dice que cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer, para no cometer el error de los necios que ofrece y no cumple.
Seamos prudentes. Muchas veces nos ponemos de rodillas, Señor, te prometeré si me das un trabajo. Señor, te daré esto, te daré aquello. Y cuando tienes el trabajo, ¿qué le das? Le damos pena. Pena. Por eso, hermano, cuando usted esté ante Dios, dedique más tiempo a escucharle a Él que a hablarle a Él. No sea que tengamos problemas. Ahora, si somos hombres o mujeres de palabra, pues no nos importe a comprometernos en las cosas de Dios. Porque como las vamos a hacer, pues no pasa nada. Lo prometemos y lo cumplimos y se acabó. Pero si no, boquita cerrada. Pero este hombre lo cumplió. La historia termina, ¿verdad? Al final de este capítulo, ahí puede usted leer la historia, que esta muchacha pues quedó consagrada para Dios y no pudo nunca conocer varón, es decir, no se casó nunca, así que Jafet o Yetet, mejor dicho, quedó sin herederos. Solamente su hija y se acabó ahí la historia de este hombre. Pero cuando vuelven de la victoria, y aquí está una gran lección. Aquí vamos a aprender algunas cositas. La tribu de Efraín, dice aquí, ¿no? Dice, los hombres de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Yetet. Esta pregunta le hicieron, ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuésemos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. No tenía gran tristeza en su corazón el pobre, que nada más que querían estos complicarle más la vida. Hermano, ¿no has oído cuando hay algo que hacer? Te tiras 3 meses diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y cuando está terminado el asunto, ahí vienen los que dicen, ay, ¿cómo no me invitaste para hacer esto o aquello? Hermano, llevamos 3 meses diciendo que vamos a hacerlo y ahora te das tu cuenta que has hecho cuando ya está terminado la obra. Ahora es que me dicen, ¿por qué no te invité para que colaborara? Hermano, así no era la tribu de Efraín. Esta es la persona, de ese tipo de personas que se engañan a sí mismos. Amén. ¿Cuántos cristianos conoce usted así? ¿Más? Así. Es decir, cuando ha terminado la guerra, ahora vienes a lamentarte. ¿Y por qué no fuiste a la guerra? Dice, ¿por qué no nos llamaste? ¿Qué dice el verso 2, hermano? Miren lo que dice el verso 2. Jefté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón. Os llamé, pero no me defendisteis de ellos. Con que no os había llamado, no. Lo que pasa es que hiciste oídos sordos. Ellos decían, no, nos llamaste para ir a la guerra. Y Jafet le dice, sí que os llamé. Lo que pasa que cuando os invité, no quisisteis escuchar. O hicisteis los desentendidos. ¿Y qué reclamáis ahora? ¿Os gustaría disfrutar de la victoria? Hay cristianos que después de que hay una victoria quisieran ser participantes de la victoria, pero no quieren meter el hombro. ¿Quieres ser participante de la victoria? Mete el hombro, hermano, hermana. Trabaja. Comprométete con las cosas de Dios. Yo os llamé. Yo os dije, tengo una guerra contra los hijos de Amón. Yo dije que vinierais. Yo mandé mensajeros para que vinierais. Pero vosotros no quisisteis venir. Y ahora venid a decir delante de todo el pueblo que deberíamos estar contentos que Dios nos ha dado la victoria y alegrarnos todos. Venid a quejaros y a decir que me vais a matar.
Seguro que este tipo de cristianos, hermano, si hubieran visto que hubieran venido derrotados, se habrían reído también. Habrían dicho, ay, mira, se metieron en un jaleo donde Dios no les llamó. Así se portan muchos cristianos, hermano. Cuando ven que la iglesia o en algo aparentemente fracasa, que por cierto en el reino de los cielos no tiene nunca fracasos. Aparentemente parecen fracasos, pero la palabra dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Lo que pasa es que a veces Dios permite ciertas situaciones, pero nosotros no lo tenemos que ver como una derrota, sino como un trato de Dios para nuestra vida, porque a lo mejor estamos haciendo las cosas mal. Qué curioso, que cuando se acaba el trabajo, entonces viene la protesta. Ay, claro, ay, a mí me gustaría también que hubieran dicho, ay, mira, yo también participé en la obra. Sí, pero cuando estábamos haciendo la obra, acuérdate que tú te ibas a la playa. ¿O no? ¿Qué hacías cuando hacíamos la obra? ¿A dónde estabas? ¿Te acuerdas? Jafé le dice, ¿vosotros habéis ido a la playa todos? Y ahora venís a pedir una parte de la victoria que Dios nos ha dado. Y encima me amenazáis con matarme. Esto no le gustó nada a Jafé. Y esta palabra y esta palabra y estas intenciones del corazón de esta tribu le iba a traer un costo muy elevado. Porque en este caso, Jafet o Yetep dijo, con que así soy. Y Dios dijo, a este le vamos a dar una buena lección. Bueno, yo creo que Dios no quiere que nos peleamos entre hermanos, ¿amén? Es un decir, ¿amén? Dios no quiere que haya guerra entre hermanos. Porque mire, que nos peleemos con los enemigos está bien, pero que nos peleemos entre hermanos, es una vergüenza, porque el diablo se ríe de nosotros. Así que, lo que pasa es que a veces Dios de las situaciones tiene que actuar para descubrir el orgullo, porque esta tribu era una tribu muy orgullosa. Ya había tenido problemas también, creo que fue Gedeón, creo que fue que tuvo también problemas con esta misma tribu. También lo menospreciaron, creo. Era una tribu, esta tribu era este tipo de cristianos problemáticos, hermanos. Son problemáticos, son hermanos de la iglesia problemáticos. ¿Y cuál es la raíz? Es el orgullo, porque eran orgullosos. Si hubieran sido humildes, se habrían alegrado con su hermano de la victoria, ¿no? Pero el orgullo no permite que otros se alegren. El orgullo no deja que otros se alegren. Hermano, si nosotros no tenemos orgullo, nos vamos a alegrar de la victoria de otros hermanos. Pero si nosotros tenemos orgullo, nos va a sentar mal que otros triunfen a nuestro lado, hermano. Porque nuestro orgullo nos arruina. Es una vergüenza. Y este era el problema de esta tribu, hermano. Era una tribu muy orgullosa. Y a veces, hermano, para acabar con el orgullo, hay que acabar con las personas. Y hasta que no se acaba y se deja un número tan reducido, que se dan cuenta que no valen nada sin la ayuda de Dios. A veces tiene que ocurrir eso. ¿Sabe, hermano, que tuvieron que entrar en una batalla entre hermanos por esta riña que tuvieron ese día? Se enfrentó todo el ejército de este hombre con la tribu de Efraín. ¿Sabes cuántos murieron, hermano? Aquí dice que murieron una cantidad de personas enorme. Puede ser que sea en el verso 12 o 6. ¿Lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿El verso 6? La última parte. Bueno, ¿sabes cuántos murieron? Por causa del orgullo. Así murieron 42,000 de Efraín. Hermano, qué pérdida en el pueblo de Dios, porque Efraín era del pueblo de Dios también, hermano.
Y qué triste que sus propios hermanos los tuvieran que matar por unas palabras y por una amenaza y por querer meterse en lo que no les importaba. Porque al fin y al cabo, si no habían querido participar, ya que habían sido invitados a ir a la guerra y no les dio la gana de meter el hombro, por lo menos cierra el pico y cállate. Para que no traigan males peores. Porque, hermano, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si este hombre era un hombre de palabra, que había sido capaz de sacrificar a su propia hija por amor y por temor a Dios y porque había empeñado su palabra, hiciera bien o hiciera mal, pero ya la había empeñado y él había cumplido su palabra ante Dios y había demostrado que era un hombre de palabra. ¿Te vas a meter con una persona así? Mejor que no te metas, porque saldrás perdiendo. Siempre, hermanos, salimos perdiendo. Cuando nos metemos con personas de palabra, salimos perdiendo siempre. Dios está con los hombres y mujeres de palabra, hermano. Y esta historia nos demuestra que Dios está con aquellas personas que están comprometidas con Él. $42,000 en una sola guerra del pueblo de Dios por causa del orgullo y de la vanidad. Es triste, pero así fue. Tuvieron que entrar en esa tremenda batalla. Bueno, todos tenemos que morir. También Jefté murió. La verdad que su reinado no fue muy largo, en el aspecto no porque él no era rey, sino juzgó a Israel, ¿verdad? Juzgó a Israel 6 años y murió. Bueno, fue sepultado en la ciudad de donde provenía. Pero hermano, aprendamos de estas lecciones, de estas historias, que los hombres de bien, las mujeres de bien, aquellas personas que se inclinan para el servicio a Dios y que son sinceros y transparentes, acaban la carrera mejor que aquellos que se engañan a sí mismos. En el pueblo de Dios, hermano, vas a encontrar personas que quieren servir a Dios y vas a encontrar a otros, que por cierto a veces será la mayoría que no quieren, pero ¿con quién nos vamos a unir? No nos dejemos arrastrar, hermano, por la apariencia. La apariencia muchas veces nos engaña. Muchas veces valoramos a las personas por la apariencia. Seguro que, como pasaba con los hijos de David, hermano, los hermanos de este hombre quizás de apariencia eran más preciosos, más hermosos, más altos, más rubios, con una cabellera. Seguro también, entre ellos. Pero esas cosas al Señor no le impresiona. No se preocupe tanto de su cabello, ni de su cara, como de su corazón. A veces perdemos tanto tiempo en nuestras cosas superficiales. Escuche, gastamos tanto dinero y escuche, pero qué poco tiempo dedicamos a corregir nuestro corazón. Dedicamos tanto tiempo para llenar la barriga, pero qué poco tiempo para resolver los problemas de nuestro corazón, hermano. ¿Verdad? Cuando nuestro corazón es más importante que nuestra barriga. Porque sin barriga puedes vivir, pero sin corazón, ¿no? Además, las hermanas a nadie le gusta la barriga, los hombres, los hermanos tampoco. Fíjese cuánto dedicamos a perder la barriga. ¿Cuánto tiempo dedica usted a perder la barriga? Horas, caminata. Cuando podía evitarlo no comiendo tanto. Pero ¿quién se puede privar de un buen bistec? ¿Verdad? Y si nos lo pone en la mesa, mejor. Qué bueno está. Antes del culto hablábamos con unos hermanos, no sé quién, ahora no recuerdo con quién era. ¿Verdad que la olla une?
Amén. Ante la olla no hay problema. Todos estamos contentos. ¿Verdad? No importa si es un arrocito o es una olla de carne, pero es como une. Y todos nos reímos. Y nos alegramos. Y todos corremos a la olla. Que nos une la olla. Une a los cristianos buenos y malos. Y hasta a los que no son. Une la olla. ¿O no? Sí. No sea usted tan espiritual. Y no nos damos cuenta que nos uniría más la oración y nos une más la palabra. ¿Verdad? Porque la verdadera unión no está en la barriga, sino en el corazón. Pero nos cuesta entender esto, hermanos. Y a veces, tristemente, tenemos que pasar por la experiencia de Efraín, que tuvo que pasar varias tristes experiencias. ¿Usted se acuerda que a duras penas se escaparon en una ocasión unos cuantos, no? Creo que fue Efraín también o fue Benjamín. No recuerdo si fueron los benjamitas o los efraínitas, pero en otra ocasión también se escaparon a unos 700, ¿no? Huyeron en unos burros, en unos mulos corriendo. Cuando estaban buscando mujeres para y todo aquello. ¿Se acuerda la historia? A veces porque por tercos, a veces nos metemos en jaleos, en problemas. Y bueno, a duras penas casi la tribu se exterminó. Porque también entró una batalla, en una guerra. Y tristemente, hermano, vemos que estas historias están aquí para mostrarnos que debemos ser gente de paz. ¿Amén? ¿Amén? Debemos ser gente de paz, hermano. No gente de guerra. Gente de paz. Les va mejor a los que son cristianos de paz que a los que son cristianos guerreros. Y me refiero guerrero en contra de tu hermano, de la iglesia, en contra de los propósitos, del bienestar, de la edificación y del bien caminar, de la unidad, del gozo del Señor. Amén. Eso es parte de compromiso generalizado de todos los creyentes. Así que, si en esta tarde alguien hay aquí con un corazón guerrero, que desista, no sea que acabe como los efraínitas. Amén. Deja de guerrear, porque Dios no lo ignora. ¿No sabe que Dios lo ve? Deja de guerrear, no sea que la guerra se vuelva contra ti y tengas problemas. No dejemos de guerrear, no sea que se vuelva contra nosotros y tengamos problemas. Hermano, cuando usted se entere que hay que hacer algo y tiene ganas de hacerlo, comprométese a hacerlo. Pero si después que está hecho, usted quiere justificarse, no lo haga porque peca. Porque eso es un engaño. Autoengaño se llama. Yo mismo me quiero engañar a mí mismo. Hacer creer que quería hacer, pero era mentira, porque cuando me dijeron de hacerlo no quise hacerlo. Y eso a Dios no le gusta, hermano. Aprendamos una lección a través de esta historia una vez más, que poquito, bueno, mucho y malo para el que lo practica. Así que en cada historieta o historia, pequeña o grande, encontramos una gran lección si queremos aprender. Amén. Porque el Señor siempre quiere enseñarnos y quiere corregirnos. Alabado y bendecido sea el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gloria y alabanza una vez más. Bendecimos tu nombre. Te pedimos que tú bendigas esta palabra en nuestros corazones. Que nos ayudes a corregir nuestro corazón si es necesario. Ayúdanos, Señor, a corregirlo. Padre, dándote gloria y alabanza una vez más en el nombre de Jesús. Amén.